bien, seguimos en Mover al Futuro por FM La Patriada y tenemos la suerte de poder hacer una nota estamos comunicados con el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que es Walter Correa. Walter, desde La Patriada te saludamos, mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo estás? Bueno, un saludo ahí a la mesa, al equipo. Gracias. Y a toda la audiencia. Gracias, Walter. Es un gustazo poder charlar con vos y gracias por atendernos. Y me gustaría pedirte para arrancar una reflexión acerca de este 7 de agosto, este San Cayetano, con un pueblo absolutamente movilizado. No, bueno, primero, a ver, hasta por una cuestión generacional, recordar que estas fueron las marchas de la CGT Brasil, ¿no? Tal cual. Paz, pan y trabajo. Había que enfrentar a la dictadura. Y bueno, el pueblo trabajador, a través de la Confederación General del Trabajo, de esta cuestión religiosa, católica, cristiana de nuestro pueblo, se canalizaba en ir a pedir laburo y movilizar a las columnas obreras en esa nefasta dictadura militar, ¿no? Y eso para nosotros, para mí, en términos generacionales, es muy emotivo, muy simbólico, y la verdad que hoy también estar en esta plaza y en esta columna y en la iglesia recuerda un montón de situaciones, un montón de cuestiones y también las trae al presente, ¿no? Un presente donde tenemos un presidente de extrema derecha que no habla de trabajo, no habla de producción y mucho menos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La verdad que la consigna de la Confederación General del Trabajo y de la marcha es un poco lo que nos está pasando como pueblo trabajador, ¿no? Que sin trabajo no hay futuro y bueno, nosotros como peronistas accionamos todos los días con esa centralidad del trabajo que dignifica, del trabajo que te organiza la vida. Y esto es lo que tratamos de hacer también desde la provincia de Buenos Aires con un gobernador que al contrario de apostar a la timba financiera como es el presidente Milei, claro, el compañero gobernador apuesta a la producción, al trabajo y a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Claro. Y yo me preguntaba eso, Walter, cuando estábamos esperando poder conectarnos con vos. Pensaba en los 12 billones de pesos que le debe el Estado Nacional a la provincia de Buenos Aires y cuánto eso podría colaborar con tu ministerio, ¿no? Con el fomentar trabajo. Mirá, en lo que colaboraría en principio, hoy, vos fíjate que los otros días comenzamos el PREVA, que es un subsidio que otorga la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Trabajo, a Cortines, que es una fábrica de cerámica, la mayor industria privada del distrito de Luján, 420 compañeros, donde la locura de Milei, la apertura de importaciones, generó que el porcelanato europeo, italiano, es mucho más barato que lo que producen los compañeros de Luján. Entonces, a ver, si nosotros contáramos con los recursos de la nación, los recursos que genuinamente y legítimamente le corresponden a la provincia, obviamente que tendríamos mucho más posibilidades de ayudar a esa fuente de trabajo, a esos compañeros, a esas compañeras, para sostener su fuente de trabajo. A ver, si tuviéramos esos recursos, yo sueño y tengo esa gran utopía de poder, como dice Axel, concretar el canal de Magdalena, ¿no? Claro. El canal de Magdalena que habla de la soberanía argentina, soberanía bonaerense, habla de producción, trabajo, salir de un esquema que nos lleva al puerto de Montevideo y tener una salida de la provincia de Buenos Aires al Océano Atlántico, tener todo en cuenta esos 15 millones de habitantes que tiene la cuenca del Paraná, conectarla con los puertos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, para eso necesitamos los recursos, ¿no? Y los recursos son negados porque hay una democracia precarizada, hay una democracia que tuvo una retracción con este presidente de extrema derecha que niega los derechos federales, que niega los derechos del pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires, atacando la industria, ¿no? Atacando la industria que es, digamos que en este contexto, en contexto territorial de la provincia, es la provincia que produce el 50% de la industria nacional, multinacional, pequeña y mediana en su territorio. Así que
esta deserción, como dice Axel, del gobierno nacional de cumplir con las leyes vigentes, de cumplir con la Constitución, obviamente que la sufre el pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires. Claro. Walter, ¿qué tal? Te saluda Enrique de la Calle. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Enrique? ¿Cómo andás? Todo bien, che. ¿Vos bien? Bueno, me alegro. Bien, acá estoy acá en la Federación Gráfica Bonaerense, trabajando acá con unos compañeros, la verdad que también es un pedacito de historia estar acá trabajando acá en Los gráficos, claro que sí. Es un pedazo de historia. Walter, muchas veces hemos hablado en distintas oportunidades, en distintos programas de radio incluso, sobre se vienen las elecciones en septiembre en la provincia de Buenos Aires, después será el turno de octubre, pero antes está la elección bonaerense. Se había discutido mucho durante todo este año en torno a la unidad. Finalmente se logró un marco de acuerdo relativamente grande dentro de la mayoría de los sectores del peronismo. ¿Qué balance haces de las listas a las cuales finalmente se llegó como acuerdo? ¿Y cómo ves al peronismo de cara a las elecciones? No, mirá, la verdad que yo como peronista, el proceso de las listas en el contexto del movimiento peronista es una cuestión transitoria, ¿no? Nosotros tenemos 80 años de historia, cumplimos este 17 de octubre, así que es muy poco en este contexto y en este proceso el tema electoral. Obviamente que arribamos a una lista donde el gobernador tuvo esa responsabilidad de configurar la unidad y lo realizó. La concretó y me parece sumamente importante. Y ahora hay que ganar, ahora hay que decirle al pueblo trabajador que el 7 de septiembre tiene que votar en defensa propia, tiene que votar en defensa de nuestra soberanía, en defensa del trabajo, en defensa de la educación. Y en esto yo creo que vamos a salir victoriosos, como así también lo tenemos que hacer en el mes de octubre. Pero me parece a mí que las condiciones se están dando porque ya pasamos ese proceso de la configuración de la lista y ahora entramos de cara a la campaña. Y para mí es muy importante el hecho de que la provincia tenga una elección provincial, ¿no? A mí, yo como rosista, me pongo muy feliz y muy contento, porque estamos volviendo a esa concesión federal, estamos volviendo a ese protagonismo de la provincia de Buenos Aires, salir de esta cuestión del AMBA. Yo no soy del AMBA, yo soy bonaerense, nací en el segundo cordón del conurbano, soy de Moreno, y la verdad que esa construcción de la entidad que quiere ponerle el gobernador, que le está poniendo el gobernador al ser bonaerense, me parece que es importantísimo tener, como lo hace el resto de las provincias, ¿no? Tener nuestra propia elección. Así que vamos a dejar todo en este proceso electoral, vamos a dejar todo en esta campaña, porque es el gran desafío que tenemos como pueblo trabajador de la provincia de Buenos Aires. Alguna vez te entrevisté y hablábamos sobre la cantidad de trabajadores formales, que habían votado a Milei, que se habían visto seducidos por el gobierno, por la propuesta de Milei en aquel momento. Lo hablamos a partir de la elección presidencial del 2023. Vos hablás con muchos laburantes formales, porque sos un dirigente sindical, porque conocés a otros dirigentes sindicales que hablan a su vez con más trabajadores formales. ¿Qué ven? ¿Qué están viendo, digamos, de la gente? ¿Qué piensa la gente, los laburantes de este gobierno? Mucha gente piensa sobre todo en aquellos que tuvieron o tienen una esperanza en la fuerza libertaria. No, mirá, estos son parte de un proceso donde obviamente que nosotros también tenemos que hacernos cargo de nuestros propios errores, ¿no? Porque muchos trabajadores y trabajadoras, no sé si te acordás, cuando la Revolución de la Alegría, el globito que nos íbamos todos para arriba, y sin embargo Macri fue una gran estafa electoral. Y lo mismo pasa con este presidente de extrema derecha, ¿no? Ya nadie dice que íbamos a cobrar en dólares. Yo veía a los compañeros a veces sacando la cuenta, $200.000, $300.000 iban a cobrar. Sí. Y eso también fue parte de una estafa electoral que hizo el presidente Milei. Y la verdad, hace un año atrás algunos gritaban ese típico nuestro, ¿no?, de aguante Milei. Yo no escucho más a nadie que diga aguante Milei. Lo que están diciendo los compañeros es que muchos se hacen cargo de las cosas que nosotros, a mí me consta que las organizaciones sindicales hicieron asamblea, plenario en muchos sectores, ¿no? Yo tengo una afirmación
de los compañeros del SOMU haciendo una asamblea en la cubierta de un pesquero. Y los compañeros se pensaban que como estaban en ultramar iban a cobrar en dólares. Sí. Y bueno, todo eso se cayó, es una gran mentira, ¿no? Obviamente que nosotros también nos tenemos que hacer cargo de un montón de errores, pero bueno, uno cada vez que ve este tipo de situaciones, cada vez se abraza más al peronismo, se abraza más a la clase trabajadora, se abraza más a lo común, a lo colectivo, ¿no? O sea, volviendo a la cuestión electoral. Bueno, la cuestión electoral está en un camino, en proceso, pero las discusiones por las listas, en este marco de situación, en este contexto donde el pueblo trabajador no llega a fin de mes, es secundario. Por eso tengo mucha esperanza de que con Axel Kicillof, en esta conducción de Axel Kicillof, en esta bendita provincia de Buenos Aires, vamos a salir bien parados, porque algunos compañeros o algunas compañeras por ahí, nosotros no fuimos capaces, o no fuimos idóneos, o no lo supimos hacer, de explicar cuál es la situación. Bueno, ahora lo que nosotros le dijimos lo están viviendo, Claro. y lamentablemente lo viven, lo sufren, lo padecen, con su hermana, con su hermano, con su padre, con su madre, con su hijo o con su hija. Bueno, nosotros, a ver, y aprovechar este medio para también a las nuevas generaciones decirle que la democracia a nosotros nos costó 7 años de dictadura militar y 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Así que es importantísimo que el pueblo trabajador, en memoria de esos 30.000, en memoria de aquellos que padecieron y sufrieron 7 años de dictadura militar, vayan a votar el 7 de septiembre. Te hago por mi parte la última, Walter. Hablamos de las listas y hablaste mucho, hiciste mucho énfasis en el sindicalismo, en el rol, la importancia del sindicalismo. No han tenido muchos lugares dirigentes sindicales, militantes sindicales en las listas. ¿Para vos es un problema eso o no necesariamente? ¿El rol del sindicalismo tiene que pasar por un lugar en una lista legislativa en este caso? No, mirá, yo como peronista, sinceramente, lo primero que trato o intento es que la política le dé el 33%, como hacía Juan Domingo, a las organizaciones sindicales, ¿no? Pero entiendo que también es un proceso y entiendo que también nosotros tenemos que estar organizados para ser responsables, receptivos a ese 33%. Yo creo que una asignatura pendiente de la política. Yo también quiero decir que así hoy tuve la posibilidad de marchar con la Confederación General de Trabajo, ¿no? Y así como se le exige a todo el movimiento sindical, con esa misma vara, con ese mismo criterio de exigencia, también hay que exigírselo a la política. Porque yo sinceramente estoy orgulloso del gobernador que tengo, porque desde el primer día estuvo en contra de mi ley. No salió ahora a hacer algún invento raro de Frente Federal y no sé qué cuestión. Pero nosotros tenemos una historia de 41 años de democracia. En los 41 años de democracia es la primera vez que el Estado bonaerense se encolumna como lo hizo hoy. El Estado bonaerense va en contra de las políticas de un gobierno nacional. Y también se cumple con una de las máximas del peronismo, ¿no? Que dice que con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Bueno, a la cabeza de esta columna del MDF, a la cabeza de la columna de la provincia de Buenos Aires, está nuestro gobernador Axel Kicillof, y no ahora, porque es un proceso electoral, lo hizo del primer día y lo va a seguir haciendo. Así que estoy convencido de que hay que acompañarlo, estoy convencido de que hay que bancarlo, y que también es un emergente. Y ese emergente hay que abrazarlo y seguir peleando, seguir luchando por lo que nosotros consideramos los peronistas que realmente queremos la felicidad de nuestro pueblo. Ahora, en las elecciones que hubo en el país, lo que más se notó, lo que más comentó el periodismo fue la baja participación. Y si le sumamos esa baja participación a esta decisión de la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires de cambiar los lugares de votación, pareciera que se está haciendo cuesta arriba. ¿Te preocupa, Walter, estas definiciones? No, a mí me preocupa, sinceramente, que un poder, ¿no?, el Poder Judicial, esté tan lejos del pueblo trabajador, esté tan lejos de la situación que vive el pueblo trabajador, porque sinceramente
ese día hay que movilizarse y bueno, algunos compañeros van en bicicleta, otros van en el bondi, otros van en su medio, en su auto, pero hay que facilitarle hay que ponerse a la altura del pueblo trabajador y facilitarle la situación, más de un acto democrático. La verdad que esto no se está cumpliendo, ¿no? La verdad, yo sinceramente lo digo como ciudadano y como peronista, y soy de Moreno. Más del 70% del electorado de Moreno le cambiaron el colegio, y la verdad, sabemos que hay se está dando en todas las provincias que hay una baja concurrencia, ¿no? Entonces, bueno, no nos ayuda en nada lo que está haciendo la justicia electoral. Claro, claro que sí, claro que sí. Muy bien, vos sabés que, Walter, que un dato que tengo es que en Casa de Gobierno están empezando a querer hablar de fraude en la provincia de Buenos Aires antes de que llegue la fecha de elecciones. Así que imagínate la preocupación que hay en Balcarce 50. No, si están diciendo que hay fraude porque saben que van a perder, Claro. olvidate que es así, olvidate, es así. ¿Y ese triunfalismo lo notás en la calle? Mirá, sinceramente, este fin de semana pudimos charlar con varios compañeros, con vecinos, vecinas, y es como que comenzó, digamos, el proceso de electoral. Comenzó la campaña y obviamente lo más importante es que nuestro pueblo empezó a entender, a comprender que ahora la salida que tenemos en defensa propia, en defensa de los intereses de nuestro pueblo trabajador, es a través del voto. Y ese voto es el de Fuerza Patria, ¿no? Obviamente que es lo que se está militando, lo que se está haciendo, y obviamente que con la conducción de nuestro gobernador Axel Kicillof. Perfecto. Walter, siempre es un gusto charlar con vos. Te abrazamos fuerte, muchas gracias por tu tiempo y hasta pronto. No, yo les agradezco a ustedes por permitirme manifestar lo que siento y lo que pienso, así que aprovechemos este medio que para nosotros es sumamente importante para ratificar el hecho de que el 7 de septiembre hay que ir a votar. Hay que ir a votar, hay que ejercer el derecho democrático de emitir el voto. Por supuesto que sí, que tanto ha costado, Walter. Sí, señor. Te abrazamos fuerte, hasta pronto. Abrazo grande, saludo a la audiencia. Gracias, adiós. Allí se retira Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, pero un hombre con una extensa trayectoria sindical, es un hombre del sindicalismo. Por eso me parece fantástico que un hombre del sindicalismo sea ministro de Trabajo. Sí. Me parece lo más coherente de todo. Muy bien. ¿Qué pasó? Hola a los quiques. Sí, somos nosotros. Escuché el lunes, lo comentaba recién también uno de los quiques, a una mamá con un hijo con discapacidad y aún siendo perjudicada por las políticas de Milei, seguía apoyando. Sí. ¿Cómo hacemos para hablar, convencer a esa gente? Nos dice Ale, el Fana de Córdoba. Sí. Hay que seguir charlando. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia porque son cosas difíciles para discutir. Porque, a ver, si yo te digo, no llego a fin de mes y vos me contestás de mentira, si no estarían la gente muerta en la calle, ¿qué te contesto? Si es una estupidez lo que estás diciendo. Entonces me parece que, Fana de Córdoba, que hay que tener mucha paciencia y sacarlos a caminar por la calle. Porque, qué sé yo, la verdad que si alguien pierde las esperanzas, ya está más cerca del balazo que de otra cosa. Entonces